vamos a estar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en Colosenses 2, 1 al 15. Y le cuento rápidamente un poco del contexto de Colosenses. Esta es una epístola que Pablo escribe a Colosas, a esta iglesia que se encuentra ahí, porque como había estado sucediendo en los alrededores, resulta que después de haber escuchado el evangelio y después de comenzar a creer en Cristo, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y cuál sería el siguiente paso? Y algunos otros maestros que andaban por ahí comenzaron a instruir en diversas otras prácticas. Prácticamente lo que se estaba diciendo es, Cristo no es suficiente. Así que Pablo escribe esta carta y en específico en este pasaje lo que nos está recordando es que Jesús ya lo hizo todo perfecto. En Jesús está todo ya completo. Lo que la ley era una sombra de lo que podíamos llegar a hacer para intentar llegar delante de Dios. Pero lo que Pablo nos revela acá es que Jesús ya lo hizo perfecto. Jesús es suficiente y nos va a recordar que Jesús mismo, al morir en la cruz y al resucitar, llevó esa acta, ese dictamen en contra de nosotros en lo espiritual, lo llevó y lo canceló. Y fue pagado todas aquellas acusaciones en contra de nosotros en la cruz. Y sabe, entonces nosotros podemos fiarnos de eso para poder cambiar. Pero de eso vamos a estar hablando y luego de la presentación de la Biblia, que es el libro de los libros, vamos a comenzar con la lectura de Colosenses 2, 1 al 15. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Nos emociona escuchar esta revelación, así que pongamos atención y abramos al corazón, porque dice, quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y esto es lo emocionante, amigos, porque sabe que, como bien decía Nicky al inicio, esta es una revelación. Lo que nos está siendo revelado acá, lo que nos está siendo compartido acá, es que Cristo es suficiente. Cristo cumplió con todos los requisitos necesarios puestos por la ley. Y Cristo no solamente vivió, sino también murió limpio de cualquier pecado. Y a través de eso desarmó cualquier cosa que había sido en lo espiritual dictada en contra de nosotros. Cualquier dictamen que había sido dado en contra de nosotros porque nosotros realmente merecemos la muerte por haber pecado. Lo que hizo Cristo fue pagarlo ahí. Y cuando nosotros venimos delante de Dios y
nos amparamos bajo lo que Cristo hizo en la cruz y bajo su resurrección, ¿sabe qué? Entonces, aquella naturaleza pecaminosa, aquella tendencia al pecado que nosotros tenemos, viene a ser vencida por el Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros por Cristo y por toda su obra completa. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros no tenemos ¿por qué vivir en el pecado? Sino ahora tenemos la capacidad en Dios de vivir de una manera nueva, de vivir fuera de ese dictamen contrario, de vivir fuera de ese ataque del enemigo, de vivir ahora en victoria a través de Jesús y de lo que Él ya logró, pero es a través de Jesús. Y Pablo les estaba diciendo, miren, que no se les olvide, porque resulta que en algún momento comenzamos a decir, bueno, sí, Jesús me salvó, ¿y qué más? Pues, ¿y qué más? Y lo que Pablo les decía es, ¿y qué más? Es suficiente eso para vivir una vida piadosa, una vida de amor, no solamente a Dios, sino al prójimo a través de Dios en Cristo Jesús. Y por eso nos emociona, porque cuando nosotros decimos, y lo decía Craig Rochelle hace algunos días, yo no sé si quiero hacer eso, yo no sé si puedo hacer eso, lo que Dios puede hacer en nosotros es cambiar ese mal deseo y volvernos y darnos la capacidad, Nikki, para hacer el bien a otros. Y en estas revelaciones que tú ya nos has facilitado, a mí me resaltan tres cosas así. Yo veo el texto y es ¡papán! Y la primera revelación es lo que tú decís. O sea, nosotros, Dios nos da vida, Jesús nos da vida juntamente con Él cuando Él muere en la cruz y clava ese pecado y es perdonado y es clavado en la cruz. Ese es el punto número uno, es cuando nosotros hacemos nuestra conversión de fe. Y podemos ir al cielo, eso me emociona tanto, pero el número dos es cuando somos sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él por medio del bautismo. Pero hay una tercera que creo que a veces no le damos la importancia que debería, y es lo más importante porque dice que hemos sido completos en Él. Y cuando vemos en el versículo 3 está el secreto mejor guardado, porque dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Por tanto, dice en el 6, de la manera que recibimos a Cristo, así debemos andar en Él. Pero, ¿cómo andamos en Él? Aquí me salta a mí el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando vamos a Juan 1:33 y vemos cuando Juan el Bautista dice que quien lo mandó a Él a bautizar en agua, le dijo que va a venir alguien en quien bajará el Espíritu Santo y se posará en Él. Y Él lo ve cuando bautiza a Jesús y ve cómo el Espíritu Santo baja a Jesús en forma de paloma. Y dice, aquel sobre quien veas el Espíritu Santo descender, Él es el que bautizará en el Espíritu Santo. O sea, ya tenemos por un lado una conversión de pecados, por otro lado hemos sido sepultados y resucitados con Él por medio del bautismo y hemos recibido el poder del Espíritu Santo por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Entonces vemos cómo el bautismo es una señal externa, pero cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, eso es lo que hay adentro. Yo me recuerdo en la iglesia cuando decían, ¿quién no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? O sea, yo era la primera que me escondía. Les voy a ser sincera, porque yo decía, ¿y si no me pasa nada? ¿Y si yo no siento nada? ¿Y si no pasa algo que quiero ver? Pero realmente el bautismo del Espíritu Santo es ese poder que nos llena y nos capacita. Entonces, cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, rebosa el Espíritu Santo en cualquier cosa que hagamos. Y es lo que nos ayuda y nos da el poder para cambiar de lo que estamos hablando. Y lo que queremos aterrizar este libro es que el Espíritu Santo va a ser quien nos capacite también. Así es, exactamente, Nikki. Y es que, ¿saben qué? El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, viene en nosotros, nos llena, y entonces es Dios a través de nosotros y nos hace copartícipes, nos da la invitación de vengan, hagamos juntos. Y entonces comienza a suceder, ver que comienza uno a actuar ya no en sus fuerzas, sino a través de Dios. Así es, y en esa secuencia que hablaban y que bien nos describía Nikki, después es como que empezamos a dar fruto, ¿verdad? ¿Y qué tipo de fruto? Porque digamos, la conversión y la transformación como tal no la podemos ver, ¿verdad? Sí, es a través de los frutos. Es como que pensáramos, digamos, un toro, así como Gracias. Cuando Me gusta la referencia. Cuando este toro joven era más joven, digamos que empezaba a correr, ¿verdad? Toro jugaba fútbol, era rápido, era pilas. Todavía
pero en ese Ahí tema, hace vamos, unos ahí años, vamos. Pero digamos, alguien empieza a correr y un jovencito, un adolescente, digamos, pero tal vez al siguiente año los 100 metros los va a correr en menos tiempo. Tal vez él no se siente tan rápido, así como, a la gran, me siento que bajé 2 segundos a mi tiempo, él no lo va a sentir. Pero hay una medición en su tiempo, ¿verdad? Y así podría ser con nosotros, ¿verdad? Antes estas cosas me enojaban, reaccionaba, explotaba, pero a raíz de esa conversión y a raíz de empezar como mi proceso de cambiar, de empezar a dar fruto, hoy tal vez estas cosas ya no me desacomodan y no exploto y no grito, sino puedo manejarlo mejor, no en mis fuerzas, sino a través de todo esto que ha pasado y como ponerle atención a nuestros frutos y al tipo de fruto que estoy dando y a cuánto hemos podido avanzar en un periodo, así como decíamos, cuánto corría este jovencito qué tiempo hacía en un tiempo hace un año, qué tiempo hacía hace un año y qué tiempo puede hacer hoy, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro fruto? Y esas cosas que sí son palpables. Ajá. Si exploto va a ser palpable, ¿verdad? Si exploto como explotaba hace un tiempo va a ser palpable, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y es que cuando definitivamente. recibimos el don del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo mismo y todos los frutos que conlleva. Y se va notando, ¿verdad? Que uno está más tiempo con Dios. Pero hay otra parte que yo quisiera tocar y es lo que en este texto nos empiezan a preparar para las agresiones externas que van a venir. Wow. Porque creo yo que esto es algo importante e interesante. El vivir con el Espíritu y en el Espíritu es trascendental, pero pueden haber situaciones complicadas en el transcurso en donde podamos ponerle más atención y oído a aquellas filosofías que nos entran con mucha sutileza, ¿verdad? Porque saben nuestras necesidades. Y una de ellas, aunque ustedes no lo crean o no lo crea yo, es la autoayuda, el creer que nosotros tenemos en nosotros mismos la única y suficiente fuerza y poder para seguir adelante, ¿verdad? Esa es una filosofía de Y acá lo autoayuda dice. y lo dice No se exactamente. engañen. No se engañen y por eso es que el verso 6 al 8 es clave, en donde nos está diciendo que tenemos que ser arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, ¿verdad? Confirmando que es por nuestra fe y agradecidos siempre. ¿Por qué? Porque dice, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas. Y una de las tradiciones humanas es pensar que el hombre es un Dios. El hombre es un Dios que tiene toda la fuerza y toda la fortaleza para seguir adelante. Y si usted es débil, no funciona. Esa es la clave. Nosotros en nuestra debilidad, Él se hace más grande. Así es. Y eso es lo que hoy estamos hablando, de ese poder de Dios que tiene para nuestras vidas. Estamos en el día final de esta temporada para cambiar, leyendo a nuestro buen Craig Groeschel. Si usted en algún momento se interesa, puede buscar prédicas y el podcast de Craig Groeschel de liderazgo, muy bueno. Usted va a ver que el tipo es una vara, diríamos, acá en Guatemala. Un altísimo, ropero Un de tres ropero. cuernos. ¿verdad? El chatillo se Usted, cuida. se cuida, se es un cuida. hombre de familia, tiene más hijos que vos. Ronnie. Me Abrazo, Ronnie. encanta que todos los años recibe su lapicero. Entonces, eso habla de la integridad de él, no solo de cómo él muestra su vida, sino realmente que los demás estemos viendo esa vida íntegra que está modelando ¿cómo? En Cristo. Así es, exactamente, Nikki. Entonces, amigos, ¿qué les parece si comenzamos entonces con la lectura final de este libro, de este librazo? Ya usted está preguntándose, ¿y qué viene después? Ahí le vamos a contar qué es el tercer segmento, vienen buenas sorpresas. Pero entonces, Nikki, vamos con la lectura del libro con pasos. Empezamos, pasos. Caminamos por el Espíritu. O como dicen otras traducciones, nos mantenemos al paso del Espíritu. Me encanta la idea de un paso, de dar un solo paso. Recuerdo cuando mis hijos eran bebés. Y como decía Ricky, eran varios, ¿verdad, Ricky? Después de meses de Fábrica gatear, de hijos. después de meses de gatear, empezaban a levantarse solos agarrándose del sofá. Al principio se mantenían en equilibrio sobre sus pequeños pies con mucha cautela. Con el tiempo, se acostumbraron a ponerse de pie. Como padre, pensé que era entonces cuando empezaba la diversión.
observé sonriendo cómo ponían los dos brazos hacia adelante y sacaban tímidamente un piecito como bebés Frankenstein. Como su padre, los animé cuando dieron esos primeros pasos. Cuando empiezas a caminar por el Espíritu, puedes sentirte incómodo, como un bebé dando sus primeros pasos. Estás avanzando hacia nuevos hábitos, aprendiendo a confiar en el poder de Dios en lugar de en la fuerza de voluntad. Esto puede ser nuevo para ti, puede ser intimidante. Eso está bien. Todos tenemos que empezar en alguna parte. En realidad es emocionante. Estás aventurándote en un nuevo viaje. Vas a necesitar a Dios y a experimentarlo de una manera que nunca antes lo habías hecho. Tu nueva dirección será aterradora, pero estimulante. Tengo que creer que al dar esos primeros pasos es cuando comienza la diversión para Dios. Te ha creado para que camines con Él y lo estás haciendo. Mientras lo haces, imagina a Dios animándote. Él está entusiasmado por ti, está agradecido por la oportunidad de tener una relación más profunda contigo de la que puedes haber permitido en el pasado. Él te apoya. Así que hazlo, da un paso. No pospongas un día más vivir la vida que Dios tiene en mente para ti. No te quedes sentado y digas, tal vez mañana. Hoy es el día. Da un paso con el Espíritu Santo, luego da otro paso y luego otro. Puede parecer imposible ahora mismo, pero recuerda que esto es lo que eres. Tu verdadera identidad es la de ser hijo de Dios. Dios te hizo para amarte. Fuiste creado para vivir tomado de su mano. Fuiste diseñado para seguirlo en una aventura alimentada por la fe y que a veces puede ser arriesgada. Dar estos pasos puede parecer poco natural ahora, pero no hay nada más natural para quien realmente eres. Así que da un paso, luego da otro, luego otro. Estos pasos dejarán de ser inusuales y serán habituales. Estarás caminando por el Espíritu de Dios. Y recuerda, cuando camines por el Espíritu de Dios, no cumplirás el deseo de la carne como lo aprendemos en Gálatas 5:16. Al caminar, te tropezarás y tal vez hasta te caerás. Por supuesto que sí, lo cual no es la respuesta que quieres. Todos queremos ser perfectos, pero solo Jesús vivió una vida perfecta. Cuando des pasos, tropezarás. Entonces, ¿qué debes hacer cuando te caigas? Levántate y sigue caminando. Eres nuevo en esto. Caer no es un fracaso. Estás aprendiendo y creciendo. Es como si mi hija aprendiera a caminar. Imagínate que se levanta sobre sus dos piernas y da su primer paso tambaleante. Todos los presentes aplauden. Ella está caminando. Si da otro paso y se cae, nadie va a decir, esta bebé no puede caminar, hombre, falló, es una perdedora. No, cuando eso sucede, ayudas al bebé a levantarse, le das un abrazo, le ayudas a ponerse de pie y, ¿sabes? Entonces puede dar otro paso. Y esta lectura es muy emocionante y a la vez conmovedora, amigos, porque creo que nos lleva a todos los que somos padres a recordar ese día donde vemos a nuestros hijos dar los primeros pasos. Y yo recuerdo los primeros pasos de Máximo, mi hijo mayor, fue un Belleza. 27 de noviembre del 2010, un sábado, era en la noche, Ese lo día me recuerdo. casé. Lo recuerdo muy bien. Mira pues. La Pimpo se casó. Ajá, mi hermana se casó también. ¿Y saben qué? Amigos, ese día estábamos todos cansados y estábamos ahí tirados, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y de repente, todos tirados en el piso, Máximo, de estar gateando, se para, comienza a tambalearse y con Florecita ya nos íbamos a levantar, a agarrarlo y da un paso. Y en ese tambaleo, en lugar de caerse, dio su primer paso. Entonces nos quedamos todos callados, pero todos alrededor. ¿Qué pasó? Está caminando. Dio su otro paso. Qué belleza. Y se acercó a un espejo y él se veía y como que él decía, ¿quién está ahí enfrente? ¿Verdad? Se me hace conocido. Y ¿sabe qué, amigo? No le dijimos, la gran, ¿por qué no te apuras, no caminas? En ese momento, como padres, nosotros estábamos emocionados de ver cómo él evolucionaba y así cada uno de sus pasos, y así cada uno de nuestros hijos, y cada uno ha sido diferente. Y ese es el amor humano imperfecto. ¿Cuánto más el amor perfecto de nuestro Padre Celestial cuando nos ve comenzar a tomar esos pasos? Y es a través de Él mismo, a través de Dios Espíritu Santo mismo, que comenzamos a dar esos pasos. Es emocionante y tenemos que darnos permiso, no para fallar, sino para tratar
y entrenarnos una vez más, Nikki, porque en Dios nosotros vamos a poder. Yo me puedo imaginar ese peloncito. Maxi, hermoso, te amamos. Maxi, favorito de esta niña. Me gusta tanto esta lectura. Me recordé hace como 9 años. Tenía mi Hershey Pie 6 meses apenas cuando vino Andy Mason en el movimiento de negocios sobrenatural. No sé si se recuerda. Que vino con unos americanos, unos gringos ahí, empresarios, Ajá. a enseñarnos a movernos en los negocios aplicando los principios del reino. Y como mi bebé tenía 6 meses, hicimos un acuerdo con Bobby de yo voy el jueves y tú vas el viernes. Sí. Y yo fui el jueves y me disfruté a todos esos empresarios, me imagino yo que millonarios, hablando de cómo aplicaron los principios del reino. Y van a creer que al siguiente día, viernes, Bobby regresa después de las conferencias como a las 10 de la noche con uno de los conferencistas a la casa. Y yo no estaba ahí, Miss Nikki, yo estaba ahí, Doña Chonita. Nikki Chonita. Y yo abro la puerta de la cocina. Entra rápido, te quitas los zapatos y no me ensucias, no hay Dios cena. bendito, yo veo al millonario que había escuchado yo un día antes en la cocina cenando con Bobby y entro toda alterada a ver si les preparo huevos y frijoles porque Bobby no me avisó y yo lo miraba y yo no lo podía creer. Yo le decía, excuse me, my English is not very good looking, pero welcome to my crib, le decía yo. Y yo no podía creer que Bobby me estuviera llevando a esta persona, no me había avisado, yo no lo disfruté en lo absoluto. Fue el peor estrés y yo le digo, ¿qué estabas pensando cuando trajiste a este hombre? Y Bobby me dice, pues después de la conferencia lo saludé, lo invité a cenar y me dijo que sí. Y entonces, sencillo. Así, Y entonces tan fácil. vemos, y Dios me habla por medio de esto, ¿saben por qué? Porque podemos tener una actitud Marta, que es una actitud que Marta no sabía que Dios podía, que Jesús podía darle de comer a toda la gente, porque ya había alimentado a 5,000 personas. Y María, que decidió sentarse a los pies de Jesús. Entonces vemos una actitud temporal, como la de Marta, como la mía, y una actitud eterna, como la de María o como la de Bobby en esa situación que se estaba deleitando en esta persona que había traído. Y vemos en 2 Corintios 4:17 que dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y cuando vemos esa resurrección de Lázaro y vemos un contraste entre lo temporal y lo eterno, nosotros entendemos que cuando nosotros llegamos y nuevamente buscando la llenura del Espíritu Santo, estamos buscando las cosas eternas. ¿Por qué? Porque no se trata solo de, voy a perder peso, voy a ser más disciplinada en la oración, voy a ser más intencional en la relación con mis hijos y mi esposa, voy a ser mejor en el trabajo, sino se trata en que voy a recibir al Espíritu Santo porque esa es una decisión que tiene un impacto eterno. Y yo voy a empezar a desbordar ese Espíritu Santo por todos lados y uno no sabe cuándo va a llegar la oportunidad de ayudar a alguien. Yo recuerdo cuando yo recibí al Espíritu Santo, no pasó nada. Yo extendí mis brazos, mis manos y yo recibí al Espíritu Santo. Tal vez no hubo truenos, no hubo lenguas, no hubo nada, pero hubo poder. Y entonces cuando hay un enfermo con cáncer, nosotros podemos llegar, como lo hacía Pablo y Pedro, a imponer manos y decir en el nombre del Espíritu Santo, eres sano, porque va a salir poder de nosotros cuando hayamos recibido al Espíritu Santo. Y creo que esto es algo tan importante que no se nos puede olvidar y es lo que nos está dejando Greg Rochelle en este material para poder finalizar ese cambio. Así es, Nikki. Y la verdad es que ese poder de Dios, Fer, viene porque nosotros queremos y necesitamos compartir a aquel que llena nuestra alma y a veces en lo humano nos cuesta compartir a Dios, pero cuando Dios Espíritu Santo viene a nosotros podemos hablar acerca de Él. Así es, y lo interesante es que creo que hay una diferencia entre cambiar y ser transformados, Wow. entre mejorar y ser transformados, porque el punto es que cuando Dios te transforma, Dios nos transforma, ya no depende solo de nosotros, ¿verdad? Y es como si toda nuestra vida, si todo nuestro día depende de nuestra fuerza de voluntad, a la gran, qué cansado. Y yo
creo que tenemos una cuota de fuerza de voluntad en el día, ¿verdad? A veces tal vez estuvimos bien portados en la comida y en la noche ya estamos así como que qué rollo y todo lo que tuvimos que ver y ya como lo que sea, porque ya qué me importa, ¿verdad? Se acabó aquí. Tu cuota puede ser como esto, de fuerza de voluntad. Otros tal vez un poquito más, pero llega un punto en que se va a agotar y si toda nuestra vida depende de eso va a ser complicado. Necesitamos fuerza de voluntad, pero si Dios transforma nuestra vida es como un partido diferente, ¿verdad? Un partido en el que ya no estás solo, sino como que hubiera una fuerza de voluntad extra y ya no solo es lo que nosotros podemos aportar, sino todo el poder de Dios a nuestra disposición en el camino en el que Él quiere llevarte. Así. Yo creo que es un momento oportuno lo que estás tocando, fíjate, Fer y amigos, porque precisamente ahí estamos atando el texto que leímos de Colosenses, en donde podemos pensar que esas filosofías de autoayuda pudieran ser lo que necesitamos para seguir adelante. Y creo que nosotros tenemos bien claro, ¿verdad? O sea, el dominio propio como un fruto del Espíritu, pero de alguna forma tenemos un límite, somos humanos. Y tenemos que entender que podemos fallar y el autor es muy generoso invitándonos a decir, miren, si se caen, vuelvan a levantarse y sigan adelante, porque esto no se trata de la perfección, o sea, eso solo lo modeló Jesús, como siendo Dios se hizo hombre, pero yo le quiero invitar a usted que si quiere conocer un poquito más de ese Dios que nunca conocí, hay un libro precisamente con ese título de Robert Morris que habla... Hermoso ese libro. Es un libro, miren, que uno debería de leerlo una vez al año para poder estar familiarizado con el Espíritu Santo. Y lo que tú decías y lo que hemos estado platicando aquí en la mesa es básicamente vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y sí se puede, de alguna manera creemos que pareciera que fuera algo muy mágico, entre comillas, es vivir en el Espíritu. Y no, es lo más normal que puede haber. De hecho, Morris lo dice, que para vivir en el Espíritu no tienes que ser extraordinariamente expresivo para poderlo vivir y atesorar. Por eso es que Morris nos dice que hay que vivir con el Espíritu y en el Espíritu, que son dos cosas interesantes. Qué buenísimo. Y sabes que eso que estabas diciendo, si lo relacionamos con lo de Máximo, ¿verdad? Y pensemos en nuestros hijos. Había un autor que se llamaba Jim Rohn que decía, ¿cuántas oportunidades le darías a tu hijo que está tratando de empezar a caminar para decirle, no puedes, no vas a servir para caminar, déjalo, ya no probes? Sí. Los niños caminan y caminamos porque nos dejaron intentarlo, que nos cayéramos hasta que camináramos. Si aplicáramos eso a otras áreas de nuestra vida, saldríamos adelante después de un tiempo. Si aplicáramos esto a nuestro caminar cristiano, a nuestra relación con Dios, a avanzar, a empezar a dar estos frutos, seguramente podríamos tener otro resultado, porque no solo es en nuestras fuerzas, Él nos quiere llevar, pero analicemos si hay algunas áreas de nuestra vida en la que hemos hecho el equivalente a decirle a un niño, no, ya no probes, ya te caíste 3 veces hoy, Máximo, ya no. Y fíjate, Fer, qué bonito eso, porque de alguna manera eso nos invita a pensar que Dios no está viéndonos y diciendo, bueno, levántate pues. Porque Él no es un Dios que castiga, no es un Dios radical en ese sentido. Yo me lo imagino diciendo, mi gordo se volvió a caer. Como toro viendo Sí. Maxi. No. Y por eso es que esa analogía de Groeschel, en donde nos invita a pensar en los primeros pasitos tipo Frankenstein de nuestros hijos, es de lo más sutil para podernos llegar a esa analogía de que así nos ve Dios. Así nos ve Dios. Así, mira, y el Guillermo está probando. Falló, pero... Dale, papá, dale, mijo. Él va a caminar. Yo sé que en mis fuerzas tú podés. Y esa es la idea. Ahora, fíjense que con esa misma analogía, amigos, cuando usted está comenzando en Dios, lo que va a suceder es que usted va a comenzar, y recuérdese este principio, no intentar, sino entrenarse. Claro. Hacerlo Claro, cada sí. vez más constante. La constancia le va a ayudar. Usted... Con convicción, ¿verdad? Claro. Con convicción, creyendo. Pero usted no lo puede hacer. Ningún niño aprende a caminar a la par de otro bebé, los dos agarrándose. Si no lo hace normalmente a través de esa seguridad que un padre, que una madre le está dando. Alguien mayor, alguien que tiene una fuerza y que normalmente, estoy seguro que usted lo hizo también, uno los agarra y levanta casi que su peso total.
para que sus pies comiencen a sentir que es avanzar. Así es Dios, nos comienza a levantar por completo y cuando sentimos nosotros estamos dando pasos y decimos, hola, mira qué bien lo hago. Ya en automático. Y realmente es Dios el que nos está levantando por completo, Él es el que nos está ayudando. Y así, poco a poco, Dios comienza a dejar que llevemos algo diferente. Ahora, una cosa sí es cierta, que después de ya máximo 13 años, haber aprendido a caminar y estar corriendo, si comienza a gatear un día, lo voy a ver diferente. Y voy a decir, Máximo, no, mi amor, se te olvidó. Se te olvidó quién eres a esta temporada. Se te olvidó quién eres. A esta temporada tú deberías de estar avanzando de una manera diferente, intentando nuevas cosas. Y así va a ser Dios con nosotros. En lo espiritual nos va a decir, hey, ¿qué pasó, Ricky? Se te olvidó quién sos en mí. Se te olvidó que ya sabías caminar. Y como Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes ya caminaban bien. ¿Qué pasó? Ahora están queriendo dar otra vez los primeros rudimentos. Amigo, no regrese a aquello de lo que Dios ya le había hecho avanzar, porque Dios, si algo sabe hacer, es ser un buen padre. Y como buen padre nos ayuda a avanzar y a comenzar a conquistar nuevas cosas. ¿Qué cosas está conquistando usted en Dios? Si usted ya lleva tiempo en la fe, amigo, le quiero retar a algo. No se quede y no se conforme con apenas comenzar a dar pasos. Si usted está comenzando, amigo, le retamos a que usted avance aún más y que se emocione con los primeros pasos que está dando. Pero si usted ya lleva ratos en esto, amigo, no se conforme con quedarse con apenas dar unos pasos, porque Dios quiere que usted corra. ¿Y sabe qué? Le tengo noticias. En lo espiritual, Dios quiere, amigos, que nosotros volemos. Así que, ¿dónde estamos en ese caminar con Dios? ¿Qué nos está invitando Dios a hacer? Y amigos, cada quien en nuestra historia y de acuerdo a lo que Dios ya nos ha ayudado, avancemos porque Dios tiene el poder para cambiar. Vaya con Dios. Entonces hoy queremos seguir con la lectura final de este libro, El Poder para Cambiar, de nuestro buen amigo Craig Groeschel. No sabe que somos amigos, pero nosotros le decimos así. Craig, le digo yo, el Little Craig. Sigamos entonces, Nikki, ahí. Estamos iniciando el último segmento. Wow. No vamos a volver a leer este libro, así que ponga atención. Pablo nos instó, dice el autor, a seguir caminando en el Espíritu. No con nuestro propio poder, sino con el poder de Dios. Si te caes, vuelve a levantarte. Sigue caminando por el Espíritu. Esto es ganar. Y no existe la posibilidad de perder. Estás en esto a largo plazo, ¿no es así? Recuerda, se trata del progreso, no de la perfección. Así que cuando ganas, estás ganando. Cuando pierdes, estás aprendiendo. Así que sigue avanzando. A medida que sigas caminando, descubrirás que estás saliendo de tu pasado y entrando a tu futuro. Déjame advertirte, esto no ocurrirá de la noche a la mañana. Así es, estás caminando hacia tu futuro, hacia lo que quieres ser. Estás caminando lejos del pecado o el comportamiento autodestructivo que quieres dejar atrás. Estás caminando hacia los nuevos hábitos y la nueva vida que has deseado durante mucho tiempo. Estás caminando, no corriendo. Pablo no dijo que corriéramos con el Espíritu. Caminamos por el Espíritu. Peripateo en el Espíritu, decía Pablo. Ese es uno de los obstáculos que enfrentaremos mientras hacemos esto. Tal como hemos aprendido, se necesita tiempo para llegar a lo que más quieres. Lo que quieres ahora casi siempre tiene una recompensa inmediata. A ver, esa galleta sabe bien ahora. El pecado sexual se siente bien ahora. Enviar ese mensaje de texto mezquino cuando estás enojado se siente muy bien ahora. Comprar el auto nuevo, aunque no puedas pagarlo, se siente muy bien ahora. Los deseos de la carne tienen una recompensa inmediata. Sin embargo, lo que más quieres casi siempre toma tiempo. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Un matrimonio piadoso? ¿Estar más cerca de Dios? ¿Un rico legado espiritual? ¿Libertad financiera? ¿Un ministerio significativo? Puedes tenerlo, pero no ahora. Camina hacia ahí con el Espíritu mientras dependes de Dios momento a momento. Tomará tiempo, pero valdrá la pena. Es posible que te pierdas alguna satisfacción fugaz a corto plazo, pero te darás cuenta de que elegiste la mayor recompensa. Has elegido lo que más quieres en lugar de lo que quieres ahora. Así que puedes conseguirlo. Puedes disfrutar de la vida que sueñas, pero aún no has experimentado. Puedes desatascarte. Tú que nunca pudiste hacerlo antes. Tú lo harás, pero no serás tú.
será Dios a través de ti. Así que puedes cambiar. Tu vida puede ser transformada. Tú no puedes, pero Él puede. Y con eso estamos terminando el libro. Vicky, qué impresionante ese final, porque tú no puedes, pero en Él puedes. Eso es el meollo del asunto, eso es lo más importante, que en Él podemos, Él puede. Jesús puede, Él ya pudo, Él ya lo hizo perfecto. Y decía Pablo a los colosenses, miren, en Él está escondido todo. Y a través de Él ya vencimos, porque Él, al vencer en la cruz, venció en lo espiritual. Y todo ese dictamen contrario, aquello que decimos es que yo no puedo cambiar esto, yo no puedo dejar de hacer esto, Él ya lo venció en la cruz. Y a través de esa victoria en la cruz, a través de la victoria en la resurrección, ¿saben qué? El Espíritu Santo nos puede llenar y nos puede hacer vivir de una manera que nunca hubiésemos pensado. Así que en Dios nosotros podemos, amigo. ¿Qué es aquello que más te ha costado? ¿Qué es aquello que tú quisieras cambiar, pero dices, no logro? En Dios sí puedes, pero tan solo tienes que darle a Dios el permiso y tienes que ser lleno de Él para comenzar a dar un paso a la vez. Vas a comenzar a dejar de pensar así poco a poco. Yo quiero contarles un testimonio propio. Yo recuerdo en el momento en que aunque pareciera no, y Antulio hacía un comentario el día miércoles que me daba risa porque me recordé, me decía, que Ricky parece osito cariñosito. Se enoja. Decime. Imagínate vos. Acláranos eso ahorita. Y dice, O sea, no toro. es él osito. también se enoja. ¿Y sabe qué? La verdad es que tú dijiste que te ponías yo bravo, recuerdo dijiste primero. el momento en que me airaba. Y sabe que poco a poco ha ido cambiando. También recuerdo tristemente el momento en que estaba hundido en un pecado sexual específicamente. Y yo decía, no puedo creer que no puedo salir de esto. ¿Y sabe qué? Yo recuerdo cuando hubo un momento en que el Espíritu Santo me dijo, ¿ya viste que no pensaste mal ahora? ¿Ya viste que pensaste diferente? Y era un joven y decía, ¿cuándo voy a poder dejar de pensar así? Y el Espíritu Santo me comenzó a mostrar que día tras día, un paso a la vez podía cambiar. Y ¿sabe qué? Le cuento, mi vida ha cambiado y a raíz de eso Dios comenzó a hacer milagros. Milagros como conocer a Flor, milagros como tener una familia ahora. Dios en nosotros, Él puede hacer en lo que nosotros éramos débiles, Dios puede hacer. Pero es tan solo de darle permiso a Dios, porque Dios puede, Guille. Perdón que interrumpa ahorita en este momento, pero creo que es muy propio para poder abordar el tema de cuáles son tus pensamientos, o sea, de qué estamos llenando nuestro corazón. Y pienso que de alguna manera, algo que yo leí hace poquito del pastor John Hagee, que él dice, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se pueden volver en palabras. Cuida tus palabras porque se pueden volver en acciones. Cuida tus acciones porque esos son hábitos y los hábitos tienes que cuidarlos porque van a ser tu carácter y tu carácter va a definir tu destino. Por eso es que es interesante el entender de qué estamos llenando nuestros pensamientos. Así es. Y poderlos llenar simplemente de cosas positivas es algo difícil y complicado. Por eso que cuando caigamos en pensamientos que no suman en nuestra vida, podemos regresar rápidamente a donde debemos de haber comenzado, y esa es nuestra relación con el Espíritu. Porque las batallas que tú tuviste las tenemos todos, y las tenemos todos en diferentes situaciones. Y por eso es que el autor es muy sumamente generoso y noble al invitarnos a que no caigamos, a que sigamos adelante, que podamos verdaderamente no vernos como fracasados. Fíjense ustedes que es increíble, con esto termino, los pensamientos distorsionados o pensamientos negativos es una entidad patológica emocional. Y muchas personas viven rodeadas y sustentadas e identificadas en pensamientos negativos. Por eso es que se enferman muchas veces. Por eso es que muchas veces se enferman. De hecho, el libro que se llama Emociones que Matan habla sobre los pensamientos distorsionados. Y el autor creo que nos invita a eso, a que pensemos de una manera diferente. Que pensemos y llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para que podamos seguir adelante. Y es que eso es, Guille, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, entonces nuestros pensamientos van a cambiar, porque ya no se trata de nosotros, ya no se trata de si yo puedo, si yo tengo la capacidad, se trata de si Dios puede hacerlo a través de mí. ¿Y sabe qué? Dios puede hacerlo, amigo. ¿Qué es aquello que le ha costado? Estamos terminando esta temporada y ¿sabe qué? Le queremos retar y le queremos invitar. No se quede con aquello que le ha costado. ¿Sabe qué? Deséchelo, cambie, porque en usted
no está toda la fuerza para hacerlo. Pero en Dios, sí, usted puede hacerlo. Y por eso, Nicky, Fernando, Guillermo, nosotros podemos tomar pasos. Y es pasos sencillos a veces, ¿verdad? Comenzar a leer la Biblia y uno dice, pero no entiendo, pues. Y yo no sé si a ustedes les pasó, casi seguro que no, ¿verdad? Ustedes la entendieron desde el inicio. Pero, ¿verdad? Cuando uno agarra ciertos pasajes y uno dice, ¿qué dice acá? No sé. Pero Dios comienza a revelarse, Nicky, y Dios comienza a ayudarnos y comenzamos a entender. Y de repente entendemos un poquito más y un poquito más. Y entonces comienza a cambiar nuestra vida, Nicky. Y si Dios se revela, y cuando Dios empieza a revelarse, es algo tan sublime, tan hermoso, tan indescriptible. El miércoles, ¿qué día soy? Viernes, ¿verdad? El miércoles pasado iba yo en el tráfico, el tráfico está intenso, la lluvia está intensa. Y yo me puse mi sombrero de pensar en el tráfico. Y le dije al Señor, Señor, pues yo voy al programa el viernes. Señor, háblame. Y a mí me gusta preguntarle a Él, ¿qué quieres que les diga? Incluso antes de leer la parte del libro que vamos a leer, porque ahí confirmo que el Señor conoce los tiempos y todo lo sabe antes de que yo sepa. Y ¿saben qué? Dios me contestó, y tal vez van a decir, hola, Nicky, usted le habla al Señor. Sí, les prometo que Dios me contestó. Y Dios me contesta, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y esa fue la frase que Dios me da para que hoy escuchemos en este cierre de temporada. Y cuando yo profundizo en eso, Dios me lleva a Marcos 10:17, el joven rico. En donde el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo uno, Dios. O sea, nadie. Ronnie no es bueno, Ricky Sisi no es bueno. Las personas más íntegras que conozco no son buenas. Solo uno es Dios. Dios es el único que es bueno. Y saben que Jesús le enumera al joven rico 6 mandamientos. Y este joven le dice, pues todo eso lo he cumplido. Y es que la verdad es que cumplir los mandamientos es como el pensum cerrado de la universidad. Cuando te echas una clase, te las echas todas. Yo tengo una hija que se llama Ava, que yo le digo la ungida por lo espiritual que es. Y ella al año estaba agarrando patadas a su hermanito. O sea, no hay bueno, solo uno. Y saben que Jesús lo mira al joven rico y lo ama. Y dice, una cosa te falta, ve y vende todo lo que quieras, lo que tengas y vas a coleccionar tesoros en el cielo. No le dice vas a ir al cielo, vas a tener tesoro en el cielo. Y el joven rico se fue bien triste y afligido porque tenía mucho. Pero ¿saben qué me llama la atención de este texto? Que los discípulos estaban asustados. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían billete, porque ellos tenían barca, tenían redes, eran cobradores de impuestos, eran empresarios, tenían sirvientes. Y entonces le dicen a Jesús, estamos asustados. Y Jesús les dice, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Es como meter un camello dentro de una aguja. Y entonces los discípulos entraron en una gran aflicción porque independiente de la analogía que haga, meter un camello desgonzado en el hoyo de una aguja es imposible. Y Jesús lo dice, eso es imposible. ¿Y saben qué dice? Qué difícil es imposible, pero mirándolo les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué tan comprometidos estamos para convertir y ver que lo imposible para el hombre es posible para el Señor? Dios no quiere que vivamos como mendigos porque Él quiere bendecirnos. Pero en el momento que le dice al joven rico, da todo lo que tengas, o sea, Dios nos está pidiendo un compromiso, que entreguemos todo, que vivamos para Él. Y entonces nuestros ojos van a ver que lo imposible en Dios es posible. Así es, Nicky. Definitivamente, en Dios es posible. Y eso tiene que ver con lo que decía el autor. Decía así literalmente, sin embargo, lo que más quieres casi siempre toma tiempo, ¿verdad? Porque si estamos hablando de nuestra vida espiritual, quisiéramos que fuera de aquí al domingo todo. De aquí al domingo lo resolvemos. Tener 2 días, fam. Pero la verdad es que no funciona así. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos toda la sabiduría en la Biblia, tenemos esa oportunidad de ser transformados y no solo mejorar marginalmente nosotros por nuestra fuerza de voluntad, pero tenemos que apuntarle a un proceso, ¿verdad? No es lo más emotivo para escuchar hoy, pero tenemos que apuntarle a eso. Y una frase que escuché de alguien que se llama Alex Hormozi ha sido como una lección de los últimos años, es pensar en décadas
Wow. Así como que verme al espejo y decir, Fernando, toro, pensá en décadas. Es que eso nos da un contexto de tengo tiempo, voy a ir rápido, o sea, voy a agendar esto en este tiempo, voy a dar los pasos que tengo que dar, pero tengo tiempo, porque es que si lo queremos resolver de aquí al domingo, al otro domingo, nos vamos a saltar cosas, ¿verdad? ¿Y qué frustración? ¿Por qué? Sí. Sí, y al final no nos saltamos, tomamos atajos. Entonces dice esta persona, pensá en décadas, porque si te dedicas 10 años disciplinadamente a algo, es poco probable no tener éxito. Estás 10 años enfocado en algo, con el apoyo de Dios, buscando ayuda, tomando buenas decisiones, pero 10 años enfocado disciplinadamente en algo, es poco probable que al final no tengamos un buen resultado, ¿verdad? Es como poner todas las condiciones a nuestro favor, pero tenemos que apuntarle de la mano de Dios a ese proceso que tal vez van a tomar años. Qué impactante eso, Fer. Sí, Gracias por eso. Y sumado a eso, creo que algo que dijo Ricky en su última intervención, a veces nos ocupamos más de las cosas que no entendemos de la Biblia que las que sí entendemos. ¿Verdad? Totalmente. Sí, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo y a ti mismo, y de ahí en adelante todo lo demás va a venir Ahí está. fácil. Ajá. Pero creo que a veces nos enfocamos en las cosas complicadas en lugar de agarrarla sencillo y entenderlo, valorar lo que entendemos, apreciar lo que sí estamos entendiendo y disfrutar y vivir en eso. Yo creo que no es muy complicado, no se necesita ser teólogo para poder entender que lo que está hablando el Señor es de amor. Así es, No se exactamente. necesita teólogo para poder entender que es amor, relaciones, vivir, hacer el bien. ¿Para qué? Como decía Gálatas, dice Gálatas 6:9, ¿verdad? No nos cansemos de sembrar, pero de cosas buenas para vivir en el Espíritu, ¿verdad? Así es. No para la carne, sino que para el Espíritu. Así es, mi estimado Guille. Y la verdad, amigos, muy emocionados entonces, porque estamos seguros de que ustedes están siendo también impactados por esta temporada. ¿Por qué lo sabemos? Porque acá tenemos más mensajitos. ¿Y sabe qué? Tenemos algunas fotografías, quiero compartir con ustedes. Esta dice así: buen día, hermanos y amigos, Dios me ha dado el poder para cambiar de actitud ante las adversidades de cada día. Dios es bueno todo el tiempo. Gracias por mis Eso, libros. qué Dice, estilacho. atentamente, Stanley Secaida. Y ahí va en el Buen carro, look, muy bien, buen look, look. amigo, Estilacho, buen look. Buena barba, hombre, buena barba ahí. Sí, Nivel. sí. Nivel. Ya tengo otra aquí también. Dele, pues, Fer. Por Nivel, favor. mira. Carlos Muñoz, mira este mensaje y vean esta foto desde Zacapa. Y nos Muy dice, bien. "Con ¡Arriba, el poder Zacapa! del poder para cambiar, ya logré mi disciplina de ejercicio, platicar con Ah, Dios qué en lujo. cada vuelta del complejo. Al final son 12 vueltas. En ese Toro, esos son calorcito, casi imagínate. 5 kilómetros Sí. aproximadamente. Sí. Ya había hecho el cálculo, no es que sea tan bueno muy para bien. mate, ¿verdad? Sí. No te la creas. 12 vueltas para honra y gloria de Dios. También en el Espíritu Santo alimento este cuerpo con oración, con la palabra de Dios, con alabanza y escuchando Vaya con Dios, lo cual hace tener la gracia de Dios cada día. Bendiciones. Excelente, Carlos. Yo Muy tengo bien, muy bien. otra foto con otro perrito. Nos encantan los perritos. Así que vamos a ver a Elisiana. Dice, buenos días, hermanos. Bendiciones. El libro El Poder para Cambiar ha sido de bendición para mi vida en los buenos hábitos. Miren qué lindura de foto, Eli. Sí, estamos Muy bien. muy contentos, la verdad, de poder recibir todas las imágenes. Tengo algo aquí de Brenda María que nos dice, y creo que tenemos su fotografía de Brenda María por ahí. Dice, bendiciones para todos ustedes, voy rumbo a mi bendecido trabajo. Miren qué agradable, miren qué rico poder decir bendecido trabajo, ¿verdad? Qué Ustedes, linda, en Brenda. lugar de estar renegando de que, ¡hala, qué aburrido! Vamos Buenísimo. al chance, esto y lo otro. Mi bendecido Hoy creo que trabajo. nadie va a Brenda negar, va a doctor. ir a abrazar Sí, a la hoy nadie va a patrona. negar. No. Hoy aquí en Guatemala. No, ¿verdad? Amigos, la verdad, muy emocionados. ¿Y qué le parece si terminamos este tiempo, esta temporada, con un momento de oración? Le damos gracias a Dios, pero también nos sometemos a Él y le pedimos que mediante su victoria nosotros también estemos caminando en victoria. ¿Le parece? Oremos así. Padre, hoy nos acercamos a ti, Dios, creyendo que en Jesús todo fue completado. Gracias, Jesús, por en esa cruz clavar ese decreto contrario que había contra nosotros, ese decreto
de ese dictamen que estaba en contra de nosotros en lo espiritual. Gracias por vencerlo y gracias por darnos la vida nueva. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes y que nos llenes de manera tal que vivamos en ti para poder no solo cambiar nosotros, sino cambiar nuestro entorno. Te damos gracias y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amigos, les contamos algo de lo que será la nueva temporada de Vaya con Dios antes de los ganadores. Puede que haya llegado al final del peor día de su vida. Puede que esté desesperado por encontrar respuestas a sus preguntas, pero no escucha nada. El hecho de que usted haya tomado este libro en sus manos, este siguiente libro en sus manos, no es accidente. Esta historia de un hombre que experimentó el peor día de su vida hace 3000 años puede darle a su vida un vislumbre de esperanza. Si usted hace lo que David hizo en ese peor día de su vida, espero que cuando usted termine esta lectura, al igual que él, sea capaz de decir: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En primicia, ¡qué emoción! Porque la nueva temporada. Pongamos atención a este video. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Este fin de semana se viene con todo y nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos, de poder ir y encontrarnos con Dios. Así que le invitamos desde ya a que lo presupueste en su tiempo, que lo agende. Congréguese junto con su familia. Y amigos, Nicky, Fer, Guille, una muy breve despedida. Marcos 10:27, Jesús les dijo: no hay nada imposible para Dios. Muy bien. Así es, y recuerda que Dios nos da el poder para cambiar. Él está contigo en este día y tenemos que estar atentos de esas bendiciones y eso que Él tiene para ti. Buenísimo. Vivan el amor de Dios, que eso no es complicado de entender. Lo demás vendrá como añadidura. Así es, amigos, y entonces le damos gracias a Dios por haber terminado esta temporada, el poder para cambiar. Y recuerde, en Dios está el poder para cambiar. Dios es el poder en nosotros. Así que le queremos invitar a que este fin de semana se congregue y que el día lunes inicie temporada con todos nosotros. Y entonces le dejamos con este último consejo. En este fin de semana no vaya solo ni mal acompañado. Todos les decimos: ¡vaya con Dios! Que Dios los bendiga. Nos vemos. Felicidades. Qué alegre.